que han tenido la amabilidad y la voluntad de compartir con nosotros esta primera edición de Diálogos por la Autonomía, una actividad que tiene como inicio y como inquietud solamente de alguna manera recordar y celebrar y sobre todo construir una identidad de Catamarca, y que bien lo menciona la fecha por estos 200 años de la autonomía de Catamarca, dilucidando, ir compartiendo el pensamiento, solamente eso, un diálogo entre todos los actores y todos los ciudadanos de la provincia de Catamarca y del país y de países vecinos, para ver cómo estamos parados, cuál fue nuestro pasado, cuál es nuestro presente y hacia dónde vamos como catamarqueños. Viene esta instancia de diálogo y conversar entre nosotros sobre las distintas temáticas que nos dan como catamarqueños, nos construyen o nos dan la pauta que somos catamarqueños, que somos argentinos, que somos latinoamericanos en estos 200 años. Y en esta ocasión, para dar inicio a este ciclo de diálogos con el Bicentenario, agradezco en nombre del Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia de Catamarca. Hemos planificado y estamos llevando a cabo una serie de actividades que esta es una de las tantas actividades por este Bicentenario. En esta ocasión queremos hablar de uno de nuestros patrimonios culturales más importantes en la provincia y que tiene una trayectoria y una importancia a nivel internacional, como es la arqueología de Catamarca, la arqueología de la región y, por supuesto, la arqueología de la República Argentina. Y quiero compartir con ustedes algo con cuatro especialistas de la materia, como lo son, los presento. Arqueología, director provincial de Antropología, docente investigador de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca, Ezequiel Fonseca, licenciado en Arqueología, investigador de la Escuela de Arqueología de la Universidad Nacional de Catamarca, integrante del equipo interdisciplinario de Bastanian, licenciado en Arqueología, becario de CONICET, era integrante integrante del equipo interdisciplinario de GEA UNCA. También al magíster Hugo Puente, magíster en Historia Regional, Argentina, docente titular exclusivo de la Cátedra de Patrimonio Cultural en la licenciatura en Patrimonio Cultural, GEA UNCA, y responsable general del equipo interdisciplinario GEA, Grupo de Estudios Arqueológicos y de la Universidad Nacional de Catamarca. Así que vengo con ustedes, espero que vamos a escucharlos a los especialistas, a estos profesionales de la arqueología, y una vez que expongan o realicen sus diálogos, vamos a ver quién desea hacer alguna pregunta, tenga inquietud, con la mano, o lo señalan en el chat y lo vamos compartiendo y vamos sacando las dudas. Así que, bueno, Ezequiel, te dejo la palabra, por favor. Bueno, buenas noches, buenas tardes, depende de los lugares. Agradecemos como integrante del grupo lógico de la Universidad de Catamarca la invitación. Arrancamos con esta serie de charlas vinculando a la arqueología como una disciplina dentro de la provincia de Catamarca que va a tener un contexto muy particular, algo que uno cree que cuando la idea de charla es que si quieren participar mientras vamos hablando no hay ningún inconveniente, ¿no? Porque de eso se trata, de que vayamos interactuando entre todos. Obvio que tenemos un formato pautado donde cada uno de nosotros vamos a hablar, por eso
pero la idea de charla es que el otro que está del otro lado pueda interrumpir sin ningún inconveniente. No hay problema con respecto a eso. Y lo que nosotros vamos a ver con respecto a la arqueología es que la arqueología de Catamarca tiene sus inicios allá por 1877 como disciplina ya efectiva, vinculado a las excavaciones y a la búsqueda de material específicamente arqueológico, dentro de una dinámica que podemos decir de construcción del Estado-Nación argentino. Tengamos en cuenta que recién, después de 1862, con la forma del Estado-Nación de apaciguar los conflictos de las guerras civiles y con el asesinato del Chacho Peñalosa, vamos a tener recién una serie de, podemos llamarlos, como los denomina un profesor nuestro, Alejandro Haber, una clasificación entre naturalistas y viajeros. Es decir, después de la expansión imperial de Inglaterra con la Revolución Industrial, va a haber un montón de naturalistas que van a recorrer el noroeste argentino, describiendo paisajes, situaciones, características de lo que sería todo el noroeste argentino con sus particularidades. Y dentro de esas particularidades empieza a entrar una característica de los pueblos originarios, una definición de lo que sería lo calchaquí. Y ahí empieza a llamar la atención a distintos tipos de investigadores. Dentro de esa lógica empieza a entrar Adán Quiroga, Lafón y Quevedo. Por eso es que vamos a tener dentro de las ramas de las investigaciones, primero, podemos dividir así como dos ramas grandes dentro de la arqueología. Una vertiente que va a ir con Ameguino buscando el proceso de colonización de América, con las lógicas de discusiones en Europa, y otra vertiente que va a ir viendo estas características que destacan los naturalistas que están viajando por el noroeste argentino, que van a buscar esta construcción de lo calchaquí, de estos sujetos que habían resistido a las invasiones españolas, y como característica particular hay que construir del Estado-Nación. Entonces, bien puede jugar la arqueología siempre, en todos los países, jugó con esta construcción de conformar una relación del Estado y una relación del pasado con respecto a los Estados-Nación. Por eso es que vamos a ver una serie de escuelas o marcos teóricos que van a ir dando la posibilidad de que se construya el conocimiento disciplinar desde determinado tipo de perspectivas. Por eso es importante tener en cuenta las modificaciones políticas que va a haber con el Estado Nacional argentino, dado que durante gobiernos peronistas vamos a tener un formato de elecciones vienesas con la Escuela Histórico-Cultural, después con la Revolución Libertadora o también como la fusiladora del 55, va a haber una dinámica distinta con respecto al ingreso que va a tener la universidad, va a haber nuevas lógicas. Que los investigadores que vienen de la mano del nacionalsocialismo con esta escuela nacional vienesa, que viene obviamente de la zona de Alemania, de Italia, van a tener una influencia en la construcción del pasado y en una construcción teórica vinculada al difusionismo, es decir, de tratar de explicar cómo la complejidad de las sociedades del noroeste argentino van a ser influenciadas por otros centros nucleares. Con el 55 en adelante va a haber otras lógicas vinculadas a la expansión de los conocimientos con mucha influencia de la escuela neoevolucionista de Estados Unidos. Uno de los destacados en esa modificación de la arqueología va a estar René González, implementando una nueva forma de hacer arqueología, tratándose de despegar desde esta escuela histórico-cultural. Y después de ello vamos a tener una serie de investigadores como Regueiro, que van a estar dentro de la dinámica, Asquero, que es uno de los primeros que va a empezar a hacer una explicación más científica con respecto al arte rupestre, estudiando los procesos mucho más vinculados con los procesos de marca y dando una dinámica muy particular a la arqueología dentro de este contexto de la autonomía. Primero vamos a tener un vínculo muy dependiente de
las dos universidades grandes como es la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de La Plata. Luego, ya a partir de la década de los 80, generan un proceso de concretización técnica de la investigación arqueológica de la Universidad de Catamarca. Entonces, esa dinámica vamos a tratar de reflejarla y aquellos que quieran preguntar y decir, no hay ningún inconveniente. Entonces vamos a ver, voy a ir pasando el PowerPoint para compartirlo. Decime, Carlos, a ver si se ve. Y arrancaríamos con... A ver, ahí, compartir pantalla. Ahí. Bueno, enseguida. Espera un minuto. Ahí se ve. Perfecto. Bueno, las señales complican un poco la relación. Pero bueno. Sí, comenzaríamos con esta dinámica. Mi colega Hugo Puentes continuaría explicando. A ver, Hugo, yo veo PowerPoint nada más. Decime que cuando voy pasando... Bueno, sí, el tema es el siguiente. Por ahí se pone lenta la señal porque todos tenemos encendidas las cámaras. Capaz que si logramos que se apaguen las cámaras en una de esas conseguimos una mejor señal. Así lo podemos apreciar. Bueno, como decía Ezequiel, obviamente todos tenemos que dar por el principio de todo estudio, y en este caso la arqueología no escapa a esta cuestión. Bien decía en la introducción Ezequiel que siempre estamos, o por decir que la arqueología se vio reflejada con cuestiones y con ideas frescas que venían de otros lados, ¿no? Entonces, en esta idea y con esta temática, en una primera instancia vamos a presentar esta cuestión. ¿Podrías avanzar, Ezequiel, con el Power? Bueno. Bueno, no sé si se llega a ver bien ahí, pero esto sería muy esquemático de lo que sería la historia de la arqueología argentina. Y en una primera instancia es lo que la parte superior de ese cuadro habla de la primera etapa, que está reflejada por los naturalistas y por los viajeros, que son eso, son gente que salen a visitar distintos lugares en Sudamérica y empiezan a recabar información, sobre todo de aquello que se considera y que empieza a hablar después, que se va a conocer con el nombre de la otredad, ¿sí? Del otro cultural. Entonces esa idea del otro cultural hace fuerte hincapié en muchos de estos investigadores. Allá por 1806 nosotros recibimos la visita de una serie de estos viajeros, entre los cuales se destacan Charles Darwin, pero no es hasta mediados del siglo XIX, por allá por 1877, cuando el perito Francisco Pacaso Moreno da entidad, a través de la creación del Museo Etnográfico, esta idea de lo naturalista. Para la época hay dos posiciones contrapuestas. Una es la que decía en su primer momento Ezequiel, que era la de Ameguino, tratando de definir la idea de esta antigüedad del hombre americano, y por el otro lado la de Moreno, que empieza con el tema de lo que va a ser la simiente de esa incipiente arqueología para la década de 1800. Esta idea tiene, o sea, la idea de Moreno, sobre todo en tres regiones, que son Pampa y Patagonia, y sobre todo el noreste argentino, con las excavaciones tiene una fuerte impronta en lo que va a ser después la ciencia arqueológica, sobre todo en aquellos que son las primeras excavaciones que se dan. La idea de Moreno en esta primera instancia es hacer una especie de, podríamos llegar a decir, romántico anticuario. Van a buscar piezas para llenar los museos. En este caso, el Museo de La Plata y el Museo, el Museo de Ciencias, el etnográfico de Buenos Aires. Entonces, con esta idea,
los primeros trabajos de Moreno en relación al noroeste argentino tienen que ver con aquello que era un pasado en una primera instancia reciente. No hacía mucho de la conquista española que estaban estos grupos. Entonces empezaron a ver, al igual que en el resto de Sudamérica, con buen tino aquellos grupos que tenían esta idea de civilización, lo que va a dar las bases después de lo que se conoció como la civilización cachaquí. Entonces pasemos a la otra, así podemos ver. Bueno, entonces, con esta idea podemos decir que la primera investigación que se da en Catamarca es una que tiene como empresa dos viajeros, venían a ser investigadores y recolectores de piezas, que son Liberán y Hernández, que es la expedición financiada por el Museo de la Plata, en búsqueda de materiales. Esta expedición la van a realizar en el departamento de Santa María, en un sitio arqueológico conocido como la Loma Rica de Chiquimil, y en la Loma Rica lo que hacen estos investigadores, podríamos decir, son excavaciones en lo que van a ser los túmulos o los cementerios. De ahí sacan los materiales y son llevados a La Plata. Lo interesante es que para la época tenemos el primer registro topográfico de lo que es la Loma Rica y el sitio arqueológico del mismo. Hola Carlos, buenas tardes. La otra. Bien. Ya para 1852 y entre 1852 y 1919, obviamente que Moreno hacía en esta especie de recorrido y derrotero por el noroeste argentino, empieza a trabajar. Y lo que hace es, la primera publicación que vemos acá, la que está puesta acá, es una publicación de una investigación que hace Mark Fesser, para mí, y se me escapan las fechas, donde lo que ve, o sea, lo que hace Moreno es dar entidad y hacer una clasificación de los materiales. Luego, más tarde, ya con Adán Quiroga, con Lafone Quevedo, Moreno visita, ya con Tenkey de nuevo en noroeste argentino, y ahí hace una serie de investigaciones en torno a las provincias de Catamarca y Salta. Y hacemos a la otra. Un dato, Tal vez uno de los personajes... un dato sí. paradójico con respecto a Moreno, uno capaz que lo tiene referenciado por el perito que iba a medir los límites de la Argentina con Chile para esa época, por eso era característico, tal vez lo tengan referenciado por un glaciar, pero tenía una actividad muy particular Moreno con respecto al estudio de las poblaciones originarias. Eran objetos para él, objetos de estudio, personas, ¿no?, que para ese momento habían sido afectadas por el proceso de la expansión del Estado Nacional en la avanzada de la conquista del desierto, y obviamente se van a transformar en un objeto tan vil como si fuesen vasijas u otras cosas. Entonces, como para tener en cuenta el contexto de cómo esta relación de la arqueología con las condiciones políticas y las formas de hacer ciencia en ese momento van todas en conjunto. Es difícil poder separar los posicionamientos políticos y ideológicos de cada momento. Sí, adelante, Hugo. Bien, como decía, tal vez uno de los investigadores más importantes que tuvimos en el territorio catamarqueño fue Samuel Lafone Quevedo. Samuel Lafone Quevedo vivió en el Pinciao cerca de 30 años y tenía una rica formación, entre las cuales podemos decir que Lafone Quevedo creo que hablaba 7 idiomas y entre esos unos cuantos dialectos. Y en el Pinciao Lafone Quevedo obró de sacerdote, de lingüista, de antropólogo, de arqueólogo, hizo un montón de cuestiones. Y lo más importante, y tal vez la contribución más rica de Lafone Quevedo, tiene que ver con sus investigaciones en torno a lo que va a ser los primeros datos sobre las cuestiones lingüísticas o la lengua cacana en la zona de Catamarca. Y también una de las grandes contribuciones que tiene
es esto que estamos viendo en la foto, y se lo conoce como el famoso disco de Lafone Quevedo, donde representa sobre todo el aspecto tecnológico de las zonas de esta región. Más tarde, Lafone Quevedo, una vez que se va por cuestiones económicas de la zona del Pilceao, termina influido por las peticiones de Francisco Pascasio Moreno como director del Museo de la Plata. Y en el Museo de la Plata tiene una rica y fructífera producción hilográfica con respecto a la cuestión lingüística. Medianamente eso es lo que, obviamente que la producción científica de Lafone Quevedo todavía hoy en día sigue siendo estudiada por muchos de nosotros en la zona del noreste argentino. Pasemos a la otra. Todos los exponentes que siguen con esta idea de lo que va a ser el interés sobre el pasado cachaquí a través de las crónicas de las conquistas es Adán Quiroga y Eric Bowman. Solamente para rescatar pusimos dos de sus producciones. Eric Bowman, sueco de naturaleza, hace un trabajo que se llama La Antiquité de esta región, sobre todo en la zona de La Rioja, y Adán Quiroga tiene una producción en la cual su mayor trabajo, su trabajo de envergadura tiene que ver con esto que era el análisis de la cuestión iconográfica de los pueblos de esta zona, donde aparece el tema de la cruz en América. Obviamente que concluye diciendo de que no es la cruz una imagen religiosa, sino tenía que ver con otra cuestión, y trata de ver trata de explicar esa relación de los métodos de lenguaje que tiene el arte pictórico en la cerámica. Lo interesante es que la producción de Adán Quiroga, sobre todo la de Adán Quiroga, hace hincapié, recala en Mitre. Y Mitre ve con buen beneplácito toda esa producción sobre el pasado cachaquí, porque le daría entidad a estas cuestiones que tiene que ver con, sobre todo, una idea de civilización cachaquí. Antes de que darle el pase a Claudio, me gustaría decir que, por ejemplo, tanto las ideas de Mitre, que están influenciadas allá por su temprana ida a la zona del Perú, Perú y Bolivia, donde visitó sitios como Ollanta, Itambo, como Tiwanaku, y después cuando llega a América, a Sudamérica, y sobre todo cuando empieza a ver esta influencia que tienen estas ideas de la civilización para la zona del norte de la República Argentina, recibe con buen plácito todas estas cuestiones, esta producción que generan tanto Eric Bowman, Ambrosetti, Adán Quiroga y Lafone Quevedo, y podríamos llegar a decir que sientan las bases de lo que va a ser considerado después o más adelante con aquello que nosotros vemos con algunos investigadores, como el caso de Jerzy Topolsky, donde habla de una cuestión historiográfica, tiene que ver con una cuestión mayor, ¿sí? Tomar un estudio interdisciplinario de la evidencia arqueológica. Lo mismo, no sé, esto es una apreciación personal, pero es lo que un investigador como Daniel Shavelson sostiene de las ideas mitristas en una primera instancia. Eso nomás tenía para decir esta parte. Bueno, pero no, está bien, porque ahí anda Marcelo Gersani, así que puede opinar Marcelo. Pero el tema de la historiografía dentro de la Argentina, Mitre es uno de los que va a fijar el formato de cómo hacer historia. Lo que tiene de particular Adán Quiroga, que siendo una persona que no está dentro de los medios de producción de lo que sería la metrópoli, ni de La Plata, ni de Buenos Aires, está planteando una metodología nueva para construir la relación con el pasado, es decir, vincular el folclore, vincular los pueblos originarios, vincular su materialidad, y de ahí tener
una mirada así desde la literatura y la poesía, por eso también va a ser muy amigo de Joaquín B. González en el desarrollo de su escritura. Entonces, conjugar varios aspectos de la construcción del pasado dentro del noroeste argentino iba a llevarle a tener determinados conflictos, según lo que cita Rafino en sus libros, la serie de cartas que va a tener entre Mitre y Adán Quiroga, pidiéndole opinión con respecto a sus libros, como por ejemplo Calchaquí, en el cual va a ser una gran descripción de determinado tipo de formas y procesos culturales. Uno de los más conocidos, por ejemplo, es esta concepción del chiqui, y cómo en una localidad límite con Catamarca y La Rioja, tengamos en cuenta que los límites geográficos que hoy existen no eran los límites anteriores, entonces era muy fluido el tráfico de gente y de objetos en lo que sería hoy es Pomán, y del otro lado es San Blas de los Sauces, parte de Famatina, en La Rioja. Entonces, en todo este recorrido, Adán Quiroga va a construir un relato vinculado a esta deidad y lo va a trasladar a hoy, al presente. Si no fuera por Adán Quiroga, no hubiéramos tenido nunca ese tipo de información, donde la ritualidad vinculada a un árbol que tiene como deidad, que es el taco o el tacu, que nosotros comúnmente lo conocemos como algarrobo, y el tema de la construcción que la sociedad va a darle a la vuelta de eso. Y después cómo la imposición de determinada religiosidad, la católica, va a ir coartando ese tipo de representación. Tal vez sería interesante decir que todas estas ideas se conjugan en lo que vendría o se denomina la efervescencia positivista de la generación del 80, ¿no? Donde se ve esa idea de progreso, y la idea de progreso tiene que ver con ver esas cuestiones que nos unifican como nación identitaria. Entonces, por eso todos ellos veían con beneplácito esta idea de un pasado calchaquí o un pasado de una civilización calchaquí en el oeste que da esa efervescencia, que da esa unidad, ¿no? Y hablando del positivismo, tiene que ver con esta cuestión, que eran hechos materiales, o sea, la materialidad estaba por la recolección y llenar los anaqueles de los museos. Entonces uno podía ver el progreso de las civilizaciones de Argentina y sobre todo del noreste argentino, reflejada en las grandes capitales, en este caso en el Museo de la Plata y en el Museo de Buenos Aires, ¿no? De la UBA. Exacto. Es ver el objeto por el objeto mismo y no al sujeto que está detrás de ese objeto. Entonces, para una idea, las condiciones que Adán Quiroga estaba planteando para principios del siglo XX, se las va a replantear la arqueología para principios del siglo XXI. Así que como para que tengan una idea que en cuanto a sus concepciones epistemológicas, siguen en pie todavía. Estudio. Y buenas noches. Bueno, yo soy Claudio Carafini, soy licenciado en Arqueología, colega de mis compañeros que me antecedieron. En esta época de finales del siglo XIX, lo que es... ¿Tenés prendida la cámara? Sí, está prendida la cámara. No, yo no te veo por eso. Listo, dale. Este contexto que se da de las primeras excavaciones e investigaciones arqueológicas, ya promediando finales del siglo XIX, tengamos en cuenta primero que los investigadores, tanto los que van a venir desde los centros urbanos, desde Buenos Aires y La Plata principalmente, y los que están habitando la provincia de Catamarca, como Quiroga, Eric Bowman o Lafone Quevedo, se centran principalmente en el pasado de lo que denominan Calchaquí y se van a referir a lo que son las crónicas de la conquista, ¿no? Esa épica que se dio hacia el siglo XVII entre españoles y nativos, que es lo que se denomina las guerras calchaquíes, y estos investigadores se van a focalizar sus investigadores en ese tipo de conflicto, ¿no? Por ende, si bien vemos que Catamarca como provincia en reservorio arqueológico de lo que es el Valle Central se lo va a dejar de lado y se va a investigar y se va a relevar y se va a excavar
diferentes sitios de los actuales departamentos de Belén, principalmente de Santa María, pero también Belén, Andalgalá, Antofagasta de la Sierra o Tinogasta. Están focalizados todo en el pasado calchaquí. En este sentido, lo que estamos hablando acá de todo ese pasado que se está dando importancia, vamos a tener una serie de vistos de lo que es el patrimonio arqueológico, la revalorización que va a tener, ¿no? Y en este siglo XIX, todos estos materiales que ya empiezan a salir incluso no solamente a los grandes centros urbanos como a llenar museos como Buenos Aires o La Plata, sino también que materiales que se van a exportar, se los van a vender o se los van a donar a museos de Europa e incluso de Estados Unidos, surge esa preocupación de empezar a proteger los sitios arqueológicos que van a tener una revalorización y los materiales mismos de los cuales se están trabajando, ¿no? Por ende, nosotros hacia final del siglo XIX vamos a tener las primeras leyes de protección arqueológica que va a salir a través del Departamento Topográfico, el entonces Departamento Topográfico y Estadístico de la provincia, ¿no? Van a tener 9 artículos y en esos 9 artículos, sintetizando, va a decir que, bueno, toda autoridad, toda persona acá, ya sea juez de paz, lo que vendría a ser el intendente, la policía y demás, tiene que dar cuenta al Departamento de Irrigación y Topográfico de todo ese material que se está extrayendo, ¿no? Y todos estos materiales también, bueno, los propietarios de fincas, de terrenos donde hay construcciones o antigüedades indígenas, como lo llamen, van a decir que, bueno, esto acá lo van a tener que denunciar respectivamente a la autoridad, ¿no? Estas son las primeras leyes que podemos ver en este marco de lo que es lo arqueológico, que seguramente son las primeras leyes de protección patrimonial arqueológica y paleontológica del país, suscitando todo este interés de lo que es ese auge que se va a dar de la arqueología. Estamos hablando todavía muy finales del siglo XIX, hay un auge y hay un interés en toda la población, ese interés en toda la población se lo ve reflejado en distintos artículos periodísticos de periódicos de acá de lo que es capital de Catamarca, de final del siglo XIX y principio del siglo XX, donde se da cuenta de personas en particular que dicen tener sobre sus propiedades, sobre sus fincas, sitios arqueológicos, y lo que están esperando es que la ciencia vaya a explorarlos y que vayan a ver lo que es la importancia de lo que son sitios arqueológicos, como es el caso de un propietario, Estratón Gómez, en este caso, para entonces vivía en lo que es la zona de Mutquín, en el departamento de Pomán, que dice que sobre su propiedad va a tener 2 sitios arqueológicos que denomina Pajanco y Tuscamayo, ¿no? Estos sitios arqueológicos, primero va a ser así una leve exposición y publicación en los periódicos, y está deseoso de que investigadores, ya sea de la talla de Perito Moreno, de Lafone Quevedo, de Dan Quiroga, que se presenten y que los vayan a investigar. Y los primeros que lo van a investigar estos sitios arqueológicos, por decir un caso nomás de sitios arqueológicos, va a ser una expedición que va a formar, estamos hablando hacia 1899, una expedición que va a formar el Instituto Geográfico Argentino, por entonces el Instituto Geográfico Argentino de Buenos Aires, donde van a contratar a Carlos Correa Luna, a Julio Garino, y a donde van a hacer una expedición y se van a trasladar primeramente a lo que son estos sitios arqueológicos de Pajanco y Tuscamayo, y luego van a recorrer todo lo que es el sector de Belén y Santa María principalmente, y bueno, se van a pasar a la provincia de Tucumán. Particularmente en el sitio de Pajanco y Tuscamayo se van a elevar los planos topográficos, Julio Garino, porque está fotógrafo, tiene un interés particular en sacar fotografías de los habitantes nativos que consideran son los auténticos descendientes de los esquinos.
y Adán Quiroga, conjuntamente con Carlos Correa Luna, van a empezar a investigar estos sitios arqueológicos que para el caso de Pajanco Tuscamayo, Cielo de Vela, bueno, que van a encontrar discos de bronces, van a hacer unas primeras excavaciones, van a sacar objetos de alfarería, objetos de metal, momias incluso, según lo que son las primeras crónicas, y comparan lo que es Tucamayo con la Pompeya italiana romana, que bueno, ya estaba en auge con la arqueología hacia el siglo XIX. Pero bueno, estos son uno de los tantos ejemplos que se dan de investigaciones arqueológicas después de lo que es esta expedición que va a hacer Adán Quiroga. Hacia 1903 aproximadamente va a ir lo que es la Quevedo, que también va a recorrer el sitio arqueológico, lo va a denominar del tipo draconiano los hallazgos, y para 1909 va a pasar Bruch, que va a venir desde lo que es el Museo de la Plata, en sus investigaciones que hace a lo que es la provincia de Catamarca y Tucumán. Y esto acá, porque está hablando o de este auge que se da hacia final del siglo XIX y principio del siglo XX, porque si podés pasar a la siguiente diapositiva, aquí en la siguiente diapositiva, bueno, vamos a ver que estos antecedentes que se van a dar desde la primera excavación en el territorio catamarqueño, edición de Liberani Hernández, hasta bueno, 1920 van a ser los primeros antecedentes inmediatos que se van a dar para que vengan luego lo que es la expedición, la tan famosa expedición Muñiz Barreto, era un terrateniente de la Pampa Húmeda bonaerense que va a financiar una serie de expediciones, particularmente entre los años de 1919 y 1929, donde van a investigar en las provincias, principalmente en las provincias de Jujuy, de Salta y de Catamarca, y también de Tucumán. Los hallazgos van a recolectar más de 2.000 que están forman parte desde 1903 de la Plata, y lo interesante que tiene esta expedición Barreto, que va a tener con lujo de detalle los enterratorios, lo que son de acá, van a obtener planos de dónde van a sacar los materiales, bocetos, acuarelas, fotografía. Va a ser un extremadamente detalle, son esas exploraciones que, bueno, mucho más adelante la va a tener, por lo menos para caracterizar la arqueología argentina, Alberto Rey González. Siguiente diapositiva, Ezequiel. Es un plano original de lo que son esas expediciones Muñiz Barreto, focalizándose en lo que es particularmente en la provincia de Catamarca, de objetos que aparecen en cada estrato, la antigüedad de los mismos. Bueno, cuando él regresa al país en fines de 1940, aplica todos estos conocimientos en las investigaciones que empieza a desarrollar desde el Museo de la Plata, aquí en el noroeste argentino. El modo de trabajo, digamos, la forma de trabajo de la escuela norteamericana, implicó, digamos, el acento en el estudio de los restos cerámicos bajo la perspectiva de tecnologías culturales. Digamos, lo que se intentaba hacer es justamente por medio de los estudios de restos cerámicos, por métodos de seriación, de cerámica, ir construyendo la historia del sitio, la historia de los pueblos a través de estos materiales. Por aquellos años también se publica, en 1930, lo que sería el primer gran trabajo sistematizador de lo que es la arqueología argentina, del noroeste argentino, que lo realiza justamente un antropólogo de la Universidad de Chicago, es Wendell Bennett. En él lo que hace es, ordena toda la información que hay en el momento, pone en orden toda la arqueología regional del Blair y Sommer, son tres. Y ubica, digamos, con cronología relativa a aquellos materiales que anteriormente habían sido, como comentaba Claudio, asociados a los diaguitas, callaquíes, digamos, a grupos que no tenían mucha profundidad temporal, sino que se pensaba que eran los grupos que han encontrado los españoles en su momento en lo que es la conquista de América. ¿Sabés qué? Una cosa, nos olvidamos de un detalle muy importante. Para 1929,
la primera mujer arqueóloga, que es Odilia Bregante, la cual va a hacer toda una clasificación de objetos del noroeste argentino para su tesis de licenciatura. Obviamente después como mujer va a desaparecer del ruedo de la arqueología, pero en esta clasificación que dice Bennett y colegas van a tomar la información de Odilia Bregante. Es uno de los aportes muy iconográficos dentro del noroeste argentino y que recién para la década de los 60 va a producirse la mujer como femenina en la investigación arqueológica. De la mano, obviamente. Bueno, como decía, lo que hace González es poner un énfasis o trata de hacer una arqueología, ya no con un énfasis en los objetos en sí, sino en el sitio arqueológico, en todo su contexto. Aparte, digamos, de la importancia de los análisis estratigráficos y de los métodos de seriación, es uno de los primeros es uno de los impulsores y los impulsores de lo que son los fechados radiocarbónicos. Y él participa en lo que es la creación del laboratorio que se dedica a los índices de la plata. Gracias a esta nueva perspectiva, digamos, de cronológica, que son las lecturas de Argentina, el que sigue. Sí. Vamos, ahí está. No, el otro, perdón, el otro. El anterior. Una más. Sí. Ahí está. Bueno, Ahí ahí estamos viendo lo que es con el cuadrito. Son los cuadros. Bueno, voy a explicar lo que los otros trabajos. A partir de en 1964, él, digamos, a través de 3 fechados radiocarbónicos que obtienen en lo que es la zona de Andalgalá, en campo del Pucará y en el Alamito, y la asociación estratigráfica coloca Ciénaga de nuevo en un momento anterior a lo que es Aguada, confirmando de este momento la primera apreciación que la había tenido en 1951. En este sentido, ubica la cultura de Ciénaga entre el 300 y el 900 300 y el 700 después de Cristo, y el Aguada entre el 700 y el 800 después de Cristo. Después ya en su libro de 1977, Arte Precolombino de la Argentina, realiza una síntesis de todo lo que es el área cultural del noroeste argentino en base a dataciones radiocarbónicas y dataciones relativas que incluyen el uso de métodos de seriación por computadora. Estadísticos. Estadísticos, exactamente. Exactamente. La estadística de esa época eran así como los más grandes van a recordar el PRODE que venía antes con agujeritos, entonces se hacían en la máquina, entonces lo que hacía Rey González es utilizar las computadoras de ese momento y en base a esas tarjetitas iban haciendo cálculos estadísticos en base a la seriación y por eso es uno de los que implementa todo una dinámica muy moderna con respecto a las investigaciones arqueológicas. Bueno, bien, él gracias justamente a estos estudios estadísticos, porque son pioneros en la utilización de programas estadísticos por computadora en lo que es la arqueología argentina, agrupa los materiales de acuerdo a criterios estilísticos y tipológicos en periodos culturales. Y a todas las piezas que son procedentes de colecciones que no tienen contextos arqueológicos y ni procedencia geográfica, los ordena en función de estas secuencias que pudo ir construyendo. En este punto de vista, la cultura de los barriales que anteriormente habían mencionado Claudio y Ezequiel, la descompone en 3 culturas diferentes, la Condorhuasi, Ciénaga y Aguada, que se suceden las unas a las otras en el tiempo. En este sentido, él, digamos, arma ya definitivamente, podría ser uno de los cuadros cronológicos que ha servido de base a lo que es de la arqueología y los desarrollos posteriores de lo que es la arqueología de la provincia, por ende también del noroeste argentino, en 4 periodos, temprano, medio, tardío y periodo imperial, que ubican el primero entre el 500 y el 650 después de Cristo, en donde, bueno, él ubica ahí una serie de manifestaciones culturales como Tafí, Condorhuasi, Alamito, Candelaria, Ciénaga, Saugil, Campo Colorado. El periodo medio entre el 650 y el 850 ubica lo que nosotros conocemos como la cultura de la Aguada, una caracterización o un estilo cerámico que aquí en el Valle Central ha tenido una historia, digamos, ya cuando avance un poquito en la charla, por ahí seguir los cuenta, se sale, digamos, de este esquema temporal. Al periodo tardío, ubicando las culturas Hualfina, Gualasto, San José, Santa María y Belén,
y el periodo imperial en donde ubica a lo que es a la cultura inca. Esto, digamos, en líneas generales sería, digamos, desde el punto de vista estrictamente de lo metodológico, el impacto que ha tenido en lo que es la arqueología de Catamarca Alberto C. González. No sé si hay alguna otra pregunta. Seguimos con esto. Seguimos. No, esto hace referencia a una particularidad que mientras Res González venía con una dinámica totalmente distinta en cuanto a las investigaciones, aparece Merlino, Chiri para el este catamarqueño y hablan de una industria protolítica, es decir, con unos conceptos, son de la Universidad de Tucumán, y hablan con unos conceptos vinculados a prehistoria europea, donde encuentran una serie de materiales, el bilismanense lo denominan ellos. Estos materiales estarían para dentro de la clasificación, si volvemos a la parte de Res González, dentro de esta parte del arcaico, ubicados, si pueden ver ahí, en este segmento, serían posteriores a Champitín. Champitín son unas puntas de proyectil hechas en cuarzo blanco, más o menos de unos 12, 14 centímetros de largo. Y esta Vinimanense es con menos trabajo y menos reconocido, solamente se lo encontró en la parte de Vilismán, obviamente en la zona del Alto. Y la industria protolítica, el santamariense, que es esta inventada por Salvatierra, que es en la zona de Ampajango y obviamente se la va a denominar con esas características. La particularidad que tiene esto, 60 al 2000, es que ya vamos a tener una dinámica totalmente distinta en Catamarca, como había mencionado al comienzo de las investigaciones, que el tema es que la arqueología siempre va atada con las relaciones políticas y con las relaciones que existen con el Estado. Vamos a tener durante la década del 76 al 83 un interregno en las investigaciones arqueológicas. No se va a producir conocimiento. Durante los procesos de democracia hay como un avance desmedido de la información y de las investigaciones, y durante los procesos de golpe de Estado se frena todo. Obviamente porque la arqueología está dentro de este vínculo con las ciencias sociales, con las ciencias ambientales, entonces se va moviendo de un lado para el otro, y algunos investigadores pueden seguir avanzando con sus investigaciones, como es el caso de Asquero, que trabajaba para la zona de Pampa y para la zona de Patagonia, para la década de los 70, y no va a tener inconvenientes para esa zona, pero cuando se está trabajando en los valles calchaquíes con los vínculos de las poblaciones diaguitas y calchaquíes, que son referentes de conflicto, y vista con la perspectiva de las condiciones de los militares de esa época, es como que fuese una relación de un protoestado. Conjuntamente da la particularidad que para la zona de Tucumán, muy cercana a Santa María, están los conjuntos conocidos como los Uturunco de montoneros. Entonces estamos en el 73 en un conflicto dentro de la Argentina con condiciones y características políticas e ideológicas en tensión todo el tiempo. Obviamente Catamarca no va a estar ajena de esa, en el 73 tiene la avanzada sobre el ex regimiento de acá de la ciudad y entra dentro de esta lógica y dinámica para que dé pie después a los conflictos de 73. La arqueología va a tener un gran impulso de vuelta con la democracia y tomando las ideas de Res González, las avanzadas de Criejauque del 75, entre el 75 y el 78, para las investigaciones incaicas en Santa María, que van a dejar un cúmulo de gente. Lo particular de Criejauque es que tiene mucha influencia en la población local, dado que obviamente es víctima dentro de este proceso de golpe de Estado del 76, va a trabajar en Catamarca y va a dar una serie de charlas en toda la provincia, donde hasta el día de hoy se siguen encontrando docentes de 70, 60 años que en el 75 fueron y cursaron estos
estos talleres que daba Kriskowski, también fue Res González a dar talleres. Entonces quedó toda una dinámica en el interior de la provincia de gente conocedora de la arqueología, con estas perspectivas nuevas. Entonces, vamos a tener referentes en distintos sectores como Santa María, como Icaño, como Hualfín, como Belén, que van a tener una participación muy activa dentro de su comunidad. Y esta ley que aparece ahí, la 4218, aparece en el año 84, impulsada de la mano de Nicolás de la Fuente, que es otro de los investigadores que en Catamarca va a tener mucha influencia. Es uno de los que va a generar dinámicas vinculadas con el gobierno, como es la ley, antes de que exista una ley nacional, y la carrera de arqueología dentro de la Universidad de Catamarca. Va a ser uno de los impulsores de ese desarrollo y es lo que va a permitir que personas como nosotros hayamos salido de la Universidad de Catamarca y tengamos la posibilidad de tener una perspectiva más local con respecto a la información arqueológica. En el caso de Valle Central, perdón, perdón, Claudio, ¿qué comentará respecto al padre Larruy? Sí, anteriormente, para entrarnos al padre Larruy, cuando se funda el Museo Arqueológico Adán Quiroga, hoy conocido como Museo Calchaquí o Museo Arqueológico Adán Quiroga, originalmente se denominó Museo Arqueológico Fray Mamerto Esquiú, no solamente era, bueno, lo realiza un fraile franciscano, Fray Salvador Narváez, no solamente tenía el objetivo de acumular piezas, sino que en el año 44 también van a hacer leyes de protección al patrimonio arqueológico, las leyes son de carácter provincial, y también van a tomar como la iniciativa de fundar un grupo de investigación que esté asentado en lo que es el Museo Calchaquí, que de ahí se dirija a toda la provincia. Y también decía, bueno, entre algunas de los artículos de la ley, que de las piezas arqueológicas que vengan otros investigadores, otras universidades a estudiar acá en Catamarca, las piezas arqueológicas fundamentalmente tienen que quedar en exposición en el museo, no se las puede trasladar hacia afuera. Sí, eso es particularmente otra de las leyes, tenemos una del siglo XIX, una cuando se funda el Museo Calchaquí y después la que rige en la actualidad la ley 4218 sancionada en 1984. Nosotros nos queríamos adentrar en esta última diapositiva en lo que es un poco lo que es el Valle Central de Catamarca, que es no solamente donde investigamos, sino donde estamos conviviendo como investigadores con nuestra comunidad y ver cómo fue, como dijimos antes, que desde finales del siglo XIX las investigaciones, todo lo que es referente a la arqueología se centraba en ese pasado calchaquí. En el Valle Central de Catamarca, particularmente, no hubo investigaciones arqueológicas, sino a través de algunos casos aislados que tenemos debidamente datado e informado. El primer caso de lo que es una investigación arqueológica da cuenta por el padre Larruy, un historiador francés que vivió durante principios del siglo XX acá en Catamarca y que va a buscar el pueblo viejo de Choya, el Choya de la época de la colonia y está asociado a lo que es la Virgen del Valle, asociado a la Virgen del Valle. Apaga el micrófono, por favor, Ezequiel. Asociado a la Virgen del Valle, va a buscar el pueblo de... Sigo nomás. Dale. El pueblo de Choya, que lo va a asociar a lo que es el culto a la Virgen del Valle, ¿no? Hace las primeras excavaciones, fundamentalmente se va a cartear con diferentes personalidades de la época, en el caso de Emilio Molina, que fue gobernador de la provincia de Catamarca. Estas publicaciones, bueno, van a salir en periódicos locales y de lo que es ese pueblo viejo de Choya, que aproximadamente estaría ubicado en lo que hoy es la ciudad de Catamarca, entre lo que es el arroyo Fariñango y el barrio Eva Perón, aproximadamente. Pero es la primera excavación arqueológica donde sacan materiales secos fundamentalmente, donde esa correspondencia se van a intercambiar, van a decir que, bueno, las personalidades pudientes de la época tienen sus colecciones particulares acá en la ciudad de Catamarca
y fundamentalmente asociado a lo que es esa de la primera excavación que podemos decir dada en el Valle Central de Catamarca. Posteriormente tenemos otra hacia 1944 en el sector denominado Agua Colorada, donde se van a extraer materiales cerámicos que hoy nosotros denominamos como Condorhuasi y también como Aguada, ¿no? Que caracterizaciones de la época van a decir que, bueno, estas cerámicas Condorhuasis están asociadas a lo que son los dioses egipcios, ¿no? Para lo que es ese tipo de asociaciones que hacían en la arqueología, cómo explicar esos datos, estaban asociados a dioses egipcios y sería una muestra de lo que es el pasado egipcio acá en las Américas. Eso hacia 1944, hay muchas de las piezas sacadas de Agua Colorada que están exhibidas hoy en el Museo Arqueológico de Quiroga. Y después, por último, antes de adentrarnos en lo que es las investigaciones iniciadas por Néstor Kriskowski, podemos mencionar a Omar Barrio Nuevo, que fue una personalidad de acá de Catamarca de mediados de los 60 y 70, va a hacer investigaciones arqueológicas fundamentalmente en lo que es la Quebrada del Tala, el Valle Central de Catamarca, en la Sierra de Ancasti, también en el departamento de Antofagasta de la Sierra. Va a hacer los primeros estudios arqueológicos fundamentalmente en esta región. Va a fundar también un ateneo de investigaciones. Esta personalidad, Omar Barrio Nuevo, en el 72 va a ser intendente por un breve periodo de lo que es la ciudad de Catamarca, y va a fallecer el doctor Barrio Nuevo relativamente joven, hacia 1973, por lo cual las investigaciones se ven un poco truncadas. Y esto, bueno, ya investigaciones que se van a dar desde 1988 hasta la actualidad, lo que va a ser el profesor Néstor Kriskowski desde la Universidad Nacional de Catamarca, donde va a hacer exploraciones sistemáticas a todo lo que confiere el Valle Central de Catamarca, la Quebrada del Tala, donde van a empezar a relevar sitios arqueológicos y van a hacer excavaciones sistemáticas, y de los cuales el profesor Kriskowski se ha jubilado hace un par de años. Bueno, los sucesores es el legado que ha dejado el grupo GEA, ese grupo de estudios arqueológicos donde nosotros estamos... Son los salires de Kriskowski. Así es. Eso es un poco la última parte de lo que yo iba a hablar también. Bien. Bueno, más o menos, para no aburrirlos tantos en cuanto a características arqueológicas y que les sea tan denso. Entonces, por lo menos un pantallazo general de lo que sería la arqueología de la provincia, sus contextos históricos, políticos, y cómo continuamente va dando un giro en cuanto epistemológico y teórico. La arqueología del siglo XXI hoy en día es tan diversa y totalmente distinta a la de principios o fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Hoy tenemos diversidad en cuanto a que la Constitución del año 94 en Argentina introduce un actor que antes no estaba, que es... ¿Quién está levantando la mano que yo no lo veía? ¿Carafini? ¿Claudio Gustavo? No. Sí, tenés la mano mal levantada. Introduce este actor nuevo que es los pueblos originarios. Empieza a tener un sujeto de derecho que antes no estaba en la Argentina. Entonces empieza a haber todo un conjunto de reclamos sobre sus derechos y sobre los objetos que están en los museos. No solo los objetos, sino sitios arqueológicos, a las personas que estaban en exposición. Tengamos en cuenta que los restos óseos humanos son personas, y que este vínculo que generan los pueblos originarios con esas personas implicó para el Museo de la Plata un proceso de desprenderse continuamente de objetos que le traían conflictos, podemos decir, éticos y morales con respecto a las poblaciones originarias. Entonces, de ahí empieza una lógica a trabajar la arqueología, no solo la relación con el objeto, sino con la comunidad. Y con la comunidad empezar a construir determinados procesos identitarios. De ahí empieza a tener más posicionamiento ideológico y político, y su participación está en distintos sectores. No solo se hace arqueología de forma de objeto, sino también de participativa con la visión local y construyendo características de patrimonio desde las perspectivas locales. Dado que tenemos todavía una puja
dentro del ámbito académico de cómo se construye el conocimiento. Si hay determinados sectores que construyen de arriba hacia abajo, entonces nosotros le damos todo como si fuese la papita ya aplastada y coman el puré, o si vamos a construir ese pasado para todo el conjunto, conviviendo con la mayoría de la población. Obviamente que eso implica posicionamientos teóricos que van a caer, otros que van a entrar en disputa, tensión continuamente. También la arqueología va a participar de los estudios de impacto, porque la relación con la producción va a estar continuamente vinculada a estos objetos que van a aparecer. Entonces, cuando hay proyectos mineros, cuando hay proyectos de rutas, de agrícolas, en todos los lugares de Catamarca vamos a encontrar restos arqueológicos. Entonces, de alguna u otra forma, nuestra profesión se relaciona con distintas otras profesiones como las ingenieras, las mineras, y de alguna manera tenemos que ir dándole respuesta a determinado tipo de problemáticas. Así que en cuanto a lo ambiental, ingresa lo arqueológico en toda esta condición de vínculos con las relaciones productivas de la provincia. Entonces continuamente vamos a estar participando o generando información para la toma de decisiones de determinado tipo de cosas. Por ejemplo, en uno de los conflictos que estamos teniendo hoy en día en el Valle de Santa María, con un sitio arqueológico, que es uno de los que mencionó Hugo al principio, que es Fuerte Quemado, pero en el caso de Fuerte Quemado hay un lugar que se llama El Calvario, donde la comunidad de Fuerte Quemado lo resignificó al sitio arqueológico con perspectivas católicas, es decir, desarrolló un calvario donde antes había un sitio arqueológico. El sitio arqueológico en sí tiene 8 hectáreas, y dentro de esas 8 hectáreas la comunidad tomó 420 metros de una superficie, hizo el caminito del Calvario, y arriba, donde supuestamente era la plataforma ritual incaica, colocaron una cruz. Adán Quiroga es uno de los primeros que va a relevar ese lugar y va a hacer mención a esa condición de la cruz que ya estaba para 1906, y luego con el tiempo para 1966 el Calvario se hace efectivamente con inauguración, con placas y todo. Entonces entramos al siglo XXI con un montón de complejidades, donde la comunidad católica resignifica lugares, donde los pueblos originarios reclaman estos lugares, donde los pueblos originarios a su vez tienen una mezcla entre afrodescendientes y pueblos originarios. Entonces están ahí en poder decir, a ver, ¿qué identidad tengo? Entonces estamos en un proceso constructivo, donde las voces aparecen de determinados lugares, políticas, sociales, ideológicas, académicas. Entonces se vuelve toda una multivocalidad, y dentro de ese medio aparecemos nosotros con una perspectiva o positiva o negativa con relación a lo que la comunidad va a concebir como patrimonio. Es decir, tenemos una lógica de casi 150 años de extracción de materiales para los centros de producción de conocimiento nacional, como son las 2 universidades más grandes, y de allí empiezan los conflictos. Cómo dentro de esta autonomía nosotros nos posicionamos dentro de la determinación de los pueblos, dentro de las identidades locales y el conflicto que eso va a traer. Obviamente que supongo que con el correr de las charlas que va a haber en esta serie que armó el Ministerio, va a haber esta disputa continua con respecto a las autonomías. Efectivamente, Sí, Hugo, me gustaría bien. agregar algo a lo que la última parte esta que dijo Ezequiel, y me parece que es lo más rico en esto que estamos discutiendo. Estamos hablando de la autonomía de la provincia de Catamarca, y todos los sectores y tendrán que tener voz en esto, sobre todo las comunidades locales. Cuando estamos hablando de patrimonializar, no es patrimonializar el objeto, tampoco patrimonializar a las personas, sino a todo el entorno. Y cada uno de estos actores sociales tendría que tener voz en esto que se tiene que estar patrimonializando. Si no, caemos en lo que estamos criticando de esta visión academicista y lineal del conocimiento. Porque una cosa es lo que se cree y lo que se produce adentro del ámbito académico, y lo que se vive en las comunidades. Entonces, una comunidad que empieza a tener, como dijo Ezequiel, a partir del 84, voz
sobre lo que quiere, sería interesante que también escuchemos nosotros lo que quiere. Por suerte, muchos de los investigadores que actualmente son colegas nuestros, han sido profesores y son colegas nuestros dentro de la Universidad Nacional de Catamarca, están en esta temática. Queda un largo camino por recorrer, muchísimo camino por recorrer. Ahí estaba preguntando Marcelo hace rato de un reclamo, Marcelo Gersani estaba preguntando de un reclamo que viene desde hace mucho tiempo por parte de las autoridades de la Dirección de Antropología, que es el reclamo de muchos de los materiales que forman parte de los anaqueles del Museo de la Plata y del Museo Ambrosetti. ¿Sí? Y no se ha conseguido todavía que se haga la restitución de las piezas. Es muy lento el tema de la restitución, pero ahí nos generaría, si nosotros, pónganle que nosotros recibimos todos los materiales que andan dando vuelta, tanto en la nación argentina como en el exterior, el tema es a dónde los ponemos. Entonces, tenemos que tener los espacios necesarios para que esos materiales, cuando sean repatriados, también puedan ser parte de todo y de las comunidades de donde salieron. Ese es un gran problema. Es que, y otra cosa que dijo Ezequiel, es que es otro problema, sabés que el tema de la legislación que existe, que es, recién entró en vigencia en el 2003, y decía que tenías 90 días para legalizar tu colección. Si en esos 90 días no legalizaste la colección, el Estado tenía la posibilidad de enajenarla, o volverla otra vez como posesión del Estado catamarqueño. El problema es que el Museo de la Plata, el Museo Ambrosetti, están infectados de piezas arqueológicas del noroeste argentino, de Catamarca principalmente, y ya no se las puede reclamar. ¿Por qué? Reclamarle una pieza o un objeto o cualquier cosa a esos museos implicaría que todo el noroeste argentino le empiece a reclamar todas las colecciones. Se vaciarían en el momento y no tendrían objeto de estudio. ¿Se entiende? Entonces, se armaron todas unas secuencias lógicas y legales como para no darte las piezas. Entonces vos podés gritar, reclamarlas, pedirlas, y te van a decir, no, no, ¿para qué las quieren? Si ustedes no tienen el lugar donde guardarlas. no tenemos dónde guardarlas. ¿Se entiende? Entonces, si se pudiera armar acá el museo, se armaría. No habría inconveniente, pero no podemos destrabar esa lógica de obtener el objeto por el objeto mismo. Así que hay que, de alguna forma, una legislación o fumarnos la legislación que tenemos. Ahí estamos dentro de esa discusión también, porque forma parte de la discusión teórica, de la discusión identitaria. Sí se puede reclamar a otros países, pero dentro de la Argentina no. Estamos haciendo, por ejemplo, desde antropología convenios con Córdoba, con La Rioja, para ver cuando tienen objetos así, sí, esas provincias te lo mandarían sin ningún problema. Pero con los centros de desarrollo más urbanos. Sí, adelante. Creo que están levantando la mano algunas personas. Yuri Geria, que es de Copiapó, Chile. No sé si lo estás escuchando, Yuri, que habías levantado la mano. Gracias, Carlos. Bueno, en primer lugar, saludar a los colegas, buenas noches. Agradecer el espacio de la charla, muy interesante. Quería hacer una pregunta bien puntual y espero que pueda tener una respuesta. Yo sé que es un gran tema. ¿Cómo se ha avanzado desde la periodificación que ustedes mostraron y que propuso Alberto Rey González con respecto a la secuencia cultural, ¿no es cierto?, prehispánica en Catamarca hasta el día de hoy? ¿Cómo se ha avanzado? Y se ha avanzado ampliando los marcos teóricos. Obviamente que Rey González tiene críticas con respecto a esa secuencia maestra. Hay colegas que la siguen usando, otros colegas que llaman, por ejemplo, al periodo del 0 al 1000, periodo primer milenio. Después del 1000 sería las poblaciones del segundo milenio, para no entrar dentro de esta clasificación histórico-cultural, dado que lo que viene en la corriente procesual, impulsada desde Estados Unidos con Lewis Binford y las nuevas modificaciones que va a haber en los 90, ya no se va a tomar el objeto como un proceso cultural, sino que va a haber un conglomerado de épocas, años. Entonces ahí vamos a ver al primer milenio. Dentro del primer milenio vamos a encontrar toda esa diversidad de objetos. Un caso muy particular, nosotros excavamos un sitio del periodo
temprano, medio, a 4 kilómetros de la ciudad de Catamarca. Los fechados rondan de entre 1800 antes del presente y 700 antes del presente. Un rango temporal muy amplio tiene Pueblo Perdido. Dado que en los materiales que nosotros encontramos en excavación aparecen los estilos Candelaria, Condorhuasi, Ciénaga y Aguada. Y Aguada, como habían mencionado hace un ratito Cristian, perdón, nosotros estamos teniendo fechados para Aguada, que es un estilo portezuelo que es muy particular de la zona del Valle de Catamarca, que está llegando al 1200 de la era cristiana. Y más de eso no estamos avanzando los fechados, o tendremos que ir a hacer fechados al exterior, y con lo que sale el dólar se complejiza un montón. Pero hasta el 1200 llegamos. Lo que nosotros entramos en discusión, dado que también hacemos arqueología histórica, es que los estudios que hacía el padre Larruy con respecto a los indios del Valle de Catamarca, que planteaba de los Choya, y lo vemos después con la Fundación de La Rioja, con Ramírez de Velasco, que menciona las poblaciones del Valle, y que suponemos que la materialidad que sigue, que nosotros encontramos como Aguada o Aguada Portezuelo, formaría parte de estas poblaciones de grupos étnicos. Es decir, Aguada con el estilo Concepción de Res González y los grupos étnicos de Choya. Y que empezamos a buscar el nombre de Choya, empieza a aparecer en Andalgalá, empieza a aparecer en Santiago del Estero, en los límites del Santiago del Estero y Catamarca. Es decir, hay un proceso de traslado de estas poblaciones que una zona del valle quede como vacía. Obviamente que van a traer otras poblaciones. La dinámica española tuvo esa connotación, trasladar gente para evitar los conflictos. Por eso... ¿Me dejaba decir algo? Sí. Hola Yuri, ¿cómo estás? Una cosa interesante lo que estás preguntando es si la secuencia sigue. La secuencia obviamente ha tenido, por el tiempo que lleva, se ha mejorado. De hecho, tanto Krikowski como nosotros mismos hemos podido modificarla medianamente a la cuestión. Lo que sí queda evidente en esa secuencia son estos espacios que está comentando Ezequiel, estos hiatos donde no existe continuidad en eso. Y también parte de un gran problema de concepción de la investigación. Porque si vos leíste a González, o por lo menos leíste lo que es la Escuela Histórico-Cultural, se refleja en la estratigrafía, ¿sí? Entonces, cuanto más abajo cabo, voy a encontrar lo más antiguo. Y ese es un problema, porque nosotros, todo eso que González está reflejado para un sector de la provincia de Catamarca, para el otro sector no lo tenemos. Y empiezan a haber estas cuestiones donde estamos viendo de que en realidad eso que se presentaba como discontinuo en valles como lo de Gualfí o en las zonas del campo de Pucará y todos esos lugares, en el valle central de Catamarca es un continuo. Entonces, tenemos que plantearlo desde otro punto de vista y utilizar otras metodologías que nos lleven a poner claro sobre oscuro. Eso nada más. También hay otra clasificación de Núñez Regueiro que va a denominar, por ejemplo, este periodo de Aguada como periodo de integración regional. ¿Por qué? Porque el estilo cerámico va a aparecer en una gran extensión del noroeste argentino que va a ocupar desde el sur de Salta hasta el Valle de Uco en San Juan, pasando por La Rioja, parte de Tucumán. Entonces, es muy, muy paradójico ese desarrollo cultural. Obviamente que iban al Valle de Uco a tomar vino, ¿no? Pero por eso es que lo encontramos ahí. Muy bien. No, cabe aclarar que Yuri Geria es de... ¿Te puedes presentar, Yuri? ¿De dónde sos? Hola, Carlos. Bueno, yo soy antropólogo de la Universidad de Chile y trabajo acá en Copiapó. Estuve vinculado mucho tiempo al Museo Regional de Atacama y a las investigaciones etnográficas y arqueológicas acá en Atacama. Por eso me interesa bastante lo que pasa, ¿no es cierto?, al otro lado de la cordillera. También preguntaba, porque de alguna u otra manera el trabajo, por ejemplo, de los arqueólogos del Museo Regional de Atacama en los últimos 30 años permitió clarificar bastante lo que es la secuencia histórico-cultural de las poblaciones prehispánicas en Atacama.
pensaba, ¿no es cierto?, que quizá el trabajo de ustedes también ha permitido corregir, ampliar, precisar lo que es la secuencia propuesta por Rey González hace ya mucho tiempo, por eso lo preguntaba también. Me parece muy interesante poder ver cómo ha evolucionado eso. Sí, no solo en el Valle Central, sino en distintos sectores de la provincia. Tanto para Santa María se amplió la información, para el Valle del Cajón, incluso se pudo retrotraer en el tiempo con el tema de las apariciones de máscaras de bronce, que son alrededor del 2600 a.C. Entonces, en toda la provincia de Catamarca es una de las que más investigación arqueológica tiene con respecto al noroeste argentino. Entonces, esa secuencia maestra se amplió mucho. Lo que dice Yuri va en el sentido de que sí, creo entenderte, y ese sustrato cultural está presente. Está presente desde el lado chileno, nosotros lo vemos en la zona de Puna y también lo vemos en estos valles intermontanos. Está presente ese sustrato. Sobre todo lo que es la correspondencia que tenemos de Aguada, en este caso con Ánimas, que tenemos claridad con respecto a los estilos cerámicos muy particulares y parecidos que hay entre esa secuencia que va entre el 800 y el 1100 más o menos, que hay que habría evidente un intercambio, ¿no es cierto?, en todo el noroeste argentino, en particular de Catamarca con la zona de acá de Copiapó, de Salvador. Sí, hay registros de lo que sería Sanagasta para La Rioja con Diaguita también, Diaguita chileno, de los límites. Sí, y los tenemos también en La Rioja. A Diaguita chileno tenemos el estilo de Diaguita chileno en La Rioja. La Rioja tiene la particularidad que tienen los fechados de Aguada más cercanos a nuestra presencia. Están llegando a 1400 y pico. Claro. Entonces, por eso es conflictivo el tema de esta concepción de Aguada. ¿Dónde lo clasificamos? Si entra dentro del primer milenio y los fechados lo están llevando para allá, afuera del primer milenio. Claro, es muy interesante porque además da cuenta de lo que son las dinámicas locales que se dan en los diferentes valles. Acá en el norte chico de Chile están las dinámicas de los valles transversales, y en el caso particular de lo que es Dieguita, en Copiapó no se va a dar, por ejemplo. Va a entrar con el Inca recién, el Dieguita. En cambio, en los valles más al sur vamos a tener una expresión de Dieguita muy, muy fuerte. Y aquí se va a dar una expresión local que es la llamada cultura Copiapó, ¿no es cierto?, un estilo cerámico negro sobre rojo, muy particular, que va a ser contemporánea a lo de Dieguita, ¿no es cierto?, de los valles de la zona sur, hacia La Serena, y que se va a unificar y se va a uniformar, ¿no es cierto?, con la llegada del Inca, alrededor del 1200 y tanto, 1300. Hay algo interesante que nosotros, por ahí lo mencionamos al pasar, es que hace un tiempo a esta parte empezamos a hacer arqueología histórica, tanto en el Valle Central como en otros lugares de la provincia. De hecho, el LAR, al cual estamos representando todos también acá, que es el Laboratorio de Arqueología Histórica Regional de Catamarca, tiene que ver con estas cuestiones. Y las crónicas de principios de siglo, sobre todo hay una investigadora que es Ana Japovnik, y Japovnik pone algo en particular y nombra mucho a los grupos calchaquíes, o a los que se denominan como calchaquí, o a los que se aglutinan después cuando llegan los españoles. Entonces, cada grupo tenía esa autonomía particular en estos valles intermontanos, pero ante un enemigo común se unifican, se transforman en esa gran región calchaquí, en ese gran valle, en ese gran grupo calchaquí, que es la que le da la resistencia al español. El tema es que nosotros tenemos eso como registro histórico. Lo que nos está faltando, no diría faltando, sino es poder atar ese registro de las crónicas a los registros materiales. Y una vez que lo consigamos, vamos a identificar aún más esta problemática. Gracias. Por favor. Muy bien. No sé si alguien más quiere realizar alguna consulta, una pregunta. Estamos próximos a las 2 horas de conversatorio. Ezequiel. Nos fuimos un poco de hora. Para que se calle Ezequiel un poquito, hablo. Sí, no, hay escrito en el chat muy interesante, muy rico este diálogo, muy buena idea.
Y siguiendo con Lafone, porque estoy trabajando, hace tiempo trabajo el testamento, y ahí menciona las colecciones que él tiene en La Plata y en el Museo Británico de Londres, que son los dos únicos lugares que él menciona. También quería preguntarles si ustedes conocen otro lugar donde existan también piezas que pertenecieron a Samuel Lafone Quevedo. Yo por lo menos no, son los dos que mencionaste. Porque No más, es lo que está registrado. es su familia anglosajona. No sé si en Uruguay deben tener algo, pero al momento es lo que sabemos. No sé cómo se maneja esa ida de cuando se va de Pilchao Lafone, no se va a Buenos Aires, se va y se refugia en Uruguay. No sé qué se lleva a Uruguay, no sabemos qué se lleva. Después vuelve a Buenos Aires, pero ya las cosas de Pilchao no están más en Pilchao. Tampoco deja nada de lo que había en Pilchao queda. Y lo que se llevó a Uruguay, no sé si estará en Uruguay. En el testamento vos sabés que dice que los libros y los objetos, él dice, mis objetos arqueológicos, Diaguito Calchaquíes, dice que los que están en territorio de Andalgalá quedaban en poder de Anita Blayme de Tonkinson, que es la sobrina preferida, y se nota que es quien recibe gran parte de la herencia. Y seguramente Anita Blayme de Tonkinson, en esa parte de la familia ha quedado algo, pero a esta altura ya habría que ver qué es lo que queda. Sí, yo quería saber si ustedes tienen registro de otro lugar, aparte de lo que él menciona. Incluso dice que quedan a disposición en el Museo Británico de Londres, con la condición de que si lo necesitan de Argentina, que se manden copias. No vuelven más. Con una impresora No moderna. vuelven más. Ese es el problema con el tema de los objetos. Y algo que me gustaría que se mencionó, que hablamos de la patrimonialización. De última, es algo que nosotros siempre estamos rodando en la cabeza, hacemos arqueología. ¿Para quién hacemos arqueología? ¿Por qué hacemos arqueología? Esa es la última instancia que nos gusta a nosotros decir. Nosotros hacemos arqueología para la comunidad, y dentro de esa comunidad tenemos que ver toda esta variable tan grande y tan rica de lo que es la intertextualidad de la sociedad. ¿Sí? Y como dijo Ezequiel, esta multivocalidad que a partir de los 80 se empieza a gestar en lo que es la sociedad, hoy en día no está llegando a nosotros. ¿Sí? La arqueología del siglo XXI va a ser una arqueología cibernética, por decirlo. ¿Sí? Va a ser globalizada. Tiene mucha influencia en lo que se está trabajando, que es la arqueología pública. Pero esto de aunar distancias, Yuri está en Chile y nosotros estamos a través de la globalidad con la computadora intercambiando estas ideas. O sea, y eso es lo bueno que tiene. Y esto es el desafío para los arqueólogos que vienen, ¿no? Ezequiel, Sí. podemos hacer un planteo que me interesa también, una temática, es hablar sobre Capañán y qué trabajo están haciendo, qué es lo que se está haciendo en torno al camino del Inca, en sus tramos por la provincia de Catamarca, en qué quedaron, qué novedades hay al respecto. Y una cosa para tener en cuenta, el camino del Inca no es uno solo, sino que tiene diversos ramales por distintos lugares. Por convención, por este trabajo que se hizo con la UNESCO, se eligió un espacio, un lugar. En Catamarca se seleccionó el Pucará con Quija y un tramo de la subida que tiene bien calzado el camino. Pero Catamarca tiene Inca por todas partes. Entonces, por convención se eligió eso. Lo que mencionaba, por ejemplo, Claudio con Pajango y Tucamayo, ahí hay un tramo del camino del Inca, no tiene mucha fama, no es muy... Una cuestión nuestra, por ejemplo, que no dimos mucho a difundir con respecto a eso. Pero ese camino, por ejemplo, el de Pomán, se transformó en el camino real después y unía a todos los pueblos. Después, con el correr del tiempo, pasó y tiene el tendido eléctrico ahora de la luz. Y apareció la ruta nueva y bueno, quedó ahí. Pero toda la gente lo conoce como el camino, pero no se asocia a Capañán.
En el caso de Capañán, en la provincia de Catamarca, lo que está haciendo desde el 2014 a la fecha es un proceso de relevamiento. Hay uno de los colegas nuestros que se llama Javier Patané, que él está haciendo su tesis doctoral en este sitio monumental. No nos dimos cuenta de colocar fotos para que se tenga más o menos una idea de lo que es el lugar en cuanto a perspectiva. Y las investigaciones de él están dando cuenta una realidad totalmente distinta. ¿Por qué? Bruch, este que mencionó Claudio, para 1911, plantea que es una fortaleza incaica vinculado. Estamos desde la ciudad de Catamarca, 80 kilómetros hacia el noreste, que sería como los límites entre la zona de Yunga y los valles intermontanos. Entonces, ubicando este lugar ahí, que sería como los límites de frontera entre las poblaciones, obviamente que eso está redactado en el libro que salió de Capañán hace poquito, entre las poblaciones belicosas de la selva y los incas más civilizados. Entonces estamos jugando a esta dicotomía que es de la década de los 90 la información. La información que genera Javier Patané es totalmente distinta, donde ese sitio está siendo reutilizado por los españoles, ese sitio está teniendo una dinámica no de como si fuera un fuerte para resistir la invasión de los belicosos Belicha, Cucuma, que están del otro lado, sino como una suerte de huaca que está llevando gente de distintos sectores de la provincia. Por ejemplo, podemos unir desde donde está ubicado Andalgalá por la cuesta de la Chilca, que a pata, a pie sería un día más o menos de camino, día y medio si se quiere, en el medio hay un montón de tramos de caminos incaicos. Podemos unir todo lo que sería el departamento de Ambato, porque está justo en el límite. Hoy eso es esa Conquija y que toca Los Varela y al departamento Ambato. Está justo ahí en un punto. Si uno continúa la montaña, que hay mucha gente que camina y hace senderismo por el tema de la pandemia, puede conectar lo que sería todo el valle de Los Varela, que tiene una gran extensión de sitios arqueológicos vinculados al periodo medio, para la zona de Humaya, otra gran cantidad de sitios arqueológicos, para la zona de Ambato y viniendo para el lado de las juntas, el rodeo, se puede conectar sin ningún inconveniente. Incluso nosotros estamos haciendo investigaciones en la junta y se puede ver a simple vista el valle de Aconquija sin ningún inconveniente. Entonces, las visuales son que te posibilitan el acceso a determinados tipos de lugares y que tienen mucha conexión. En base a eso se seleccionó ese lugar por la dinámica. Entonces, Catamarca entra representando solamente la parte del Pucará y dejando de lado el resto. Pero bueno, las otras están en dinámicas de investigaciones de determinados grupos. Por ejemplo, uno pensaría, ¿por qué el Xincal no entró dentro de esta selección que hicieron los investigadores para la declaratoria como Patrimonio de la Humanidad? Porque el Xincal tiene una serie de inconvenientes en cuanto a su proceso de puesta en valor o de restitución. Rafino lo trabajó después de la información que Adán Quiroga da sobre el sitio. Adán Quiroga lo nombra, le pone el nombre de Xincal, y Rafino lo trabajó con una perspectiva arqueológica y una reconstrucción del lugar. Después las problemáticas patrimoniales que van a decir, bueno, no es la forma de cómo se reconstruye, las críticas de nuestros mismos colegas con respecto a Rafino, hacen que ese sitio monumental que es el Xincal no entre dentro de esta clasificación. Tengo colegas que trabajan con Capagnán y me piden, quiero trabajar con Capagnán, pero Capagnán Perú, saliéndome fuera de la UNESCO, porque tenemos cosas que vinculan con el camino sirio, ya lo sé. Pero la lógica de la política que está bajando desde Nación con respecto a eso es que cada provincia se una con las otras. Por ejemplo, en la ciudadcita de Tucumán, que está en el límite de lo que sería el departamento Santa María y Andalgalá, y justo sobre las lomas de la Conquija. Es un sitio monumental de grande. Los tucumanos muy poquito lo conocen, recién cuando se trató de instaurar el concepto de la UNESCO para la declaratoria, fueron a visitarlos. Tenemos más información nosotros, como Dirección Provincial de Antropología, que ellos de la que pueden tener. Imagínate más o menos cómo es el derrotero, por el acceso
Accediendo de Santa María hasta el lugar, se puede acceder al lomo de animal, y después obviamente estamos a 4.500 metros de altura, hay un poco de puna, hay gente que sube en esos lugares, pero hay registros. Dentro de poquito vamos a sacar una nota en el diario de página 12, haciendo referencia a esta de Capañán en Catamarca, para que la gente conozca, porque tengo 2 colegas en la dirección de antropología que hicieron todo el recorrido para este proceso, y es información que está ahí guardada, no está publicada en ningún lado, ni en investigación, porque son registros oficiales. Entonces lo que encontré mejor es darle difusión a través de un medio público como es el diario. Muy bien. Muy bien, creo que ya estamos llegando a las 2 horas de este encuentro, que pareció muy interesante, muy positivo. Así que agradezco a todos, agradecemos del Ministerio de Cultura y Turismo, bueno, a vos, Ezequiel, a Cristian, a Hugo, a Claudio, y a todos y a cada uno de ustedes que estuvieron participando y dejando su tiempo, su paciencia en esto. Me parece que una charla de gran nivel, y bueno, queremos decirles también que los próximos encuentros que están agendados, que están planificados, serán para el día próximo 7 de mayo, que vamos a hablar sobre Fray Mamerto Esquiú, ilustre y santo catamarqueño. Va a estar a cargo del profesor Mario Vera, y un fraile de la Congregación de los Franciscanos en Catamarca. Después, el 21 de mayo, vamos a hablar sobre el turismo pasado, presente y futuro del turismo catamarqueño. Estará a cargo del licenciado Jorge Ríos, de la licenciada Florencia Rodríguez Villafañez, y del señor que es el actual director de turismo del departamento Fray Mamerto Esquiú, Jesús María Carrizo. Una instancia interesante para hablar del turismo, y como uno de las políticas que realmente hay que ponerle interés. Para el día 4 de junio está planificado también que una instancia de hablar y dialogar sobre lo que es el pensamiento y la filosofía en Catamarca, a cargo del licenciado César Almaraz. Posiblemente también nos acompañe el licenciado Román Gordillo. Y para el 18 de junio, para hablar de las letras en Catamarca, la literatura, la poesía, específicamente vamos a hablar y centrarnos en lo que es Luis Frank. Debidamente vamos a ir actualizando la agenda, pero en definitiva esa es la intención de hablar de distintas temáticas que de alguna manera pueden ser interesantes, atractivas, y que le han dado forma a la provincia de Catamarca. Y bueno, me parece fundante hablar de este ciclo, comenzar desde la arqueología, y de que realmente creo que lo hemos quedado un poco sorprendido por la gran cantidad de información, la gran cantidad de patrimonio que hay en nuestra provincia, y creo que quedamos cortos con el tiempo. Así que un agradecimiento inmenso a los 4, y bueno, no sé si querés despedirte, Ezequiel, y el resto del equipo. El resto de mis colegas. Muy bien. Ya hablé demasiado, como dice Marcelo. Sí, demasiado ya. Bueno, les quiero agradecer por el espacio, profesor Carabajal, y bueno, a todos por la atención y el respeto que han tenido ante la charla y el interés que han mostrado. Pero estamos a disposición para futuras, digamos, charlas, exposiciones. Muchas gracias, un saludo a todos. Me gustaría terminar diciendo algo, que tengamos en cuenta que la arqueología no tan solo son las sociedades que están en el pasado o ese pasado prehispánico, sino que también hay arqueología en lo hispánico y en lo reciente. Y los invito a que, en vez de agarrar y siempre mirar en una forma vertical, podamos mirar tanto hacia arriba como hacia abajo, y vamos a descubrir que el mundo que nos rodea hay un pasado siempre. Muchas gracias por la atención. Claudio. Bueno, yo le quería agradecer en particular y en nombre nuestro del Grupo GEA el habernos prestado un momento de sus tiempos para escuchar, bueno, lo que es esta síntesis de lo
que es un poco la historia de Catamarca, que acontece mucho que es la historia de la República Argentina. Bueno, yo simplemente gracias a todos por haber estado y por su tiempo. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias, muy Gracias a interesante. vos, Yuri, Marcelo y a todos los chicos que acompañaron y espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo encuentro. Hasta luego. Luego. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Chao, Carlos, nos Muy vemos. bien. Chao, Yuri, nos vemos.